buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro virtual Expo Transporte ANPAC. En esta ocasión tenemos una conferencia muy importante que nos presentará Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AMTM, con el nombre Retos y oportunidades en el transporte urbano de pasajeros, contexto general y la pandemia por COVID-19. Adelante, Nicolás. Hola Alejandro, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de AMTM la invitación a participar en esta expo virtual que realiza la ANPAC, en especial a Miguel Izalde, presidente ejecutivo de la misma. Y bueno, hablar del tema de transporte es un tema importantísimo en la agenda pública, es un tema que vivimos, lo vivimos con pasión, pero también lo sufrimos en carne propia en muchas ocasiones al usar el transporte público. El transporte público es un factor que va relacionado implícitamente con la actividad social, política, económica de las ciudades y que impacta directamente en el desarrollo económico de las mismas, pero principalmente en el contexto de la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿podemos empezar con la primera lámina, por favor? La siguiente, por favor. Bueno, para colocar un contexto general, podemos decir que cerca de 103 millones de personas a lo largo y ancho del país se mueven diariamente para sus distintas actividades, ya sea educativas, laborales, de recreación, de compras económicas, etcétera. Y eso implica un gran reto para las autoridades de transporte público, puesto que muchas de las personas que se mueven en transporte público no tienen la posibilidad de elegir el mejor modo de viaje, pero también las mismas ciudades no le ofrecen en muchas ocasiones mejores alternativas y principalmente a la población vulnerable. El modo en que se mueve la mayoría de las personas es en transporte público. Más del 50% se mueven en los distintos modos de transporte público que tenemos contemplados en nuestras ciudades. La siguiente, por favor. En la Ciudad de México nos movemos de una manera totalmente intermodal y podemos ver lo que en la encuesta Origen-Destino del año 2017 señala que antes de la pandemia se movían cerca de 34.5 millones de viajes de personas en la zona metropolitana del Valle de México. Principalmente el 76%, como podemos ver en la gráfica, se mueven en transporte público y únicamente el 24% en transporte particular. Este movimiento se hace en distintos sistemas de transporte que van desde los transportes de la Ciudad de México, como es el metro, la red de transporte público, los transportes eléctricos, Ecobici, que ha tenido un gran desarrollo, y tranvías y los trolebuses. Pero el principal modo que ocupan las personas para moverse es el transporte público concesionado, conocido como microbús, donde se realizan cerca de 11 millones y medio de viajes, o se realizan 11 millones de viajes diariamente con ciertas características que ahorita mencionaremos. La que sigue, por favor. En este caso podemos observar que este modelo, como se conoce hombre camión, acapara el modelo de transporte en el país con el cerca del 87.76% bajo este modelo, que lamentablemente es un modelo que ya ha sido obsoleto, que fue útil en su momento para todo México, podemos decir que para América Latina y México, pero que ya es necesario cambiar a un nuevo modelo de transporte para que pueda tener unas mejores consideraciones, ya que el modelo de hombre camión pues presta un servicio de mala calidad, inseguro, altamente contaminantes, altos costos de mantenimiento, y es muy difícil que tengan acceso a nuevos sistemas, a nuevos esquemas de financiamiento también para su modernización. La que sigue, por favor. Y aquí podemos ver que lamentablemente en los distintos sistemas en los proyectos de movilidad, los gobiernos no invierten en transporte público. Lamentablemente afortunadamente hay excepciones, pero podemos ver que a falta de una política nacional que derive del gobierno federal y se le asigne esa atribución a los gobiernos estatales y están sujetos a presupuestos que no cubren todas sus necesidades básicas de programas sociales, infraestructura, vemos que lamentablemente, como les comentaba, el transporte no está en estas, aunque están en las prioridades, no está reflejada esa prioridad en el transporte público en inversiones. Y es un caso que tenemos que considerar, puesto que ocasiona grandes externalidades que vamos a mencionar rápidamente. La que sigue, por favor.
Los costos de congestión vial tienen un alto impacto en la calidad de vida y en la economía de las ciudades. Podemos observar que conforme al último censo que hizo IMCO y Sin Tráfico hace 2 años, previo a la pandemia, señalaba que la congestión impacta directamente en economías de las empresas y de las ciudades en cerca de 250,000 millones de pesos anuales. Esto es un impacto directo en temas de inversión porque dejamos de percibir, estamos hablando de horas producidas, horas que tendríamos que estar trabajando en las mejores condiciones, pero que lamentablemente a trasladarse más de 90 minutos por viaje es un tema donde impactas directamente en la calidad de vida de las personas. Y la que sigue, por favor. Y en ese sentido estamos hablando de que se pierden 18 días en transporte público y 11 días en transporte particular. ¿Por qué? Porque las calles están ya limitadas en su espacio público, en su espacio, y tenemos que convivir en estos modelos de transporte. Y podemos ver que el transporte público, a pesar de que es el medio en que se mueven más cantidad de personas, es el que menos invierte en todas las ciudades. Y lamentablemente vemos que la infraestructura gris, que es para los coches, se invierte en un primero o segundo piso que incide directamente en la congestión y en el tráfico directamente. La Ciudad de México, como podemos ver, se pierden 480 horas al año en transporte público, 20 días, y 380 horas, 16 días, por si quiere uno andar en transporte público, que es una mala inversión por los altos costos que también se enfrentan. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo lo que las personas que usan el transporte público invierten en su día a día. Cerca del 20% de sus ingresos van al transporte público, que lamentablemente en muchas ocasiones no son de la mejor calidad ni eficiencia que se requiere para una ciudad como la Ciudad de México o en general en el país. Lamentablemente, estos costos incrementan conforme al trayecto que hacen las personas, ya que viven en zonas mucho más alejanas del centro, muchas zonas más remotas, y eso impacta directamente en su economía, aumentando este monto diariamente. La que sigue, por favor. Otro de los impactos que tenemos es directamente en el medio ambiente. El sector transporte es el principal emisor de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero y obviamente de material particulado que impactan directamente en la salud de las personas. Año con año en México mueren más de 20,000 personas de manera prematura por la contaminación. Y eso es un impacto que no hemos llegado a dimensionar. Y es necesario cambiar a nuevas tecnologías. Y estas tecnologías tienen un costo, pero tenemos que considerar que es más importante la salud de las personas que usan el transporte público y viven en la ciudad que tener ese tema de transporte público sin inversión. La que sigue, por favor. Y otro gran reto que tenemos es la alta motorización que estamos viviendo en la Ciudad de México y en el país. En la Ciudad de México tenemos cerca de 5,5 millones de automóviles circulando diariamente. Actualmente podemos observar que ha aumentado el tránsito en la Ciudad de México. Estamos a un 80-85% de la época de la pandemia, de prepandemia, y eso ha implicado que la gente se ha volcado nuevamente al uso del auto particular con una medida de prevención por el tema de COVID, para evitarse contagios. Pero si vamos con este mismo ritmo, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, establece que para el año 2030 tendremos cerca de 70 millones de automóviles circulando en las ciudades del país. Y esto es derivado a que tenemos un sistema de transporte fragmentado que no tiene conectividad ni cobertura en todas las ciudades, y eso ocasiona que las personas tengan que usar transporte privado. Esas son las externalidades que estamos viendo y midiendo en el día a día. Y el peor negocio no es invertir en transporte público. Ya vimos los altos costos que tiene que pagar tanto el usuario como la economía, el medio ambiente y temas de salud. Y esta responsabilidad es compartida entre las autoridades de transporte de las ciudades como el operador mismo. ¿Por qué? Las autoridades dejaron de hacer su tarea de planear, de invertir en transporte público y se la delegó a los operadores de transporte público también, pero que ante la falta de una legislación que permitiera invertir en nuevos modelos, en nuevas unidades, hemos encontrado que, por ejemplo, en la Ciudad de México, cerca de 12,000
microbuses siguen circulando bajo el modelo hombre-camión y que esto implica un gran impacto en todo el tema de desarrollo urbano. La que sigue, por favor. Y aquí podemos establecer que la situación del transporte público es delicada. Veníamos en una situación crítica previa a la pandemia, y la pandemia del COVID-19 la vino a agudizar y puso más en evidencia este rezago importante que podemos señalar en tres temas: en su modelo de negocio, en su modelo de operación y evidentemente en la modernización del sector. La que sigue, por favor. El transporte público, como les comentaba, estaba en una crisis previa a la pandemia y que se vino a agudizar. Teníamos unidades obsoletas, de poca capacidad, altamente contaminantes, donde los operadores no tienen capacitación o poca capacitación para la prestación del servicio, no tienen acceso al financiamiento y eso ocasiona que no tengan proceso de modernización o renovación de la flota. El modelo se ha agotado. El modelo hombre-camión, que en su momento fue tan importante para el desarrollo del transporte como de las ciudades, lamentablemente tenemos que transitar a otros modelos distintos y donde tenemos que ver la guerra del centavo, esa guerra del centavo que se presenta en las calles, donde los operadores de transporte público bajo este modelo salen por el pasaje materialmente día a día para obtener los recursos necesarios, lo que se conoce como la cuenta, para poder lo que se cobra al día como operación del transporte público. Y obviamente el tema del COVID vino a agudizar esta situación con una caída de la demanda que ahorita veremos, tremenda, que nunca se había visto en transporte a nivel nacional e internacional, una caída cerca del 80%, que ocasionó que la crisis sanitaria se convirtió en una crisis financiera de enormes magnitudes, donde podemos observar que en el año 2020-2021 alcanza pérdidas por cerca de 40,000 millones de pesos nada más en el sector de transporte. Y obviamente un colapso en la operación de los mismos sistemas, ya que teníamos que seguir operando, pero con la menor pérdida posible para poder prestar este servicio. La que sigue, por favor. Y aquí podemos ver aproximadamente el impacto de esta caída de los primeros meses de la pandemia, donde en términos generales caía entre el 75 y el 80%, y que se ha ido recuperando poco a poco. Movita, en su última encuesta que sacó en este año, en el mes de mayo, podemos ver que incrementó un poquito y actualmente estamos trabajando en los sistemas de transporte con una capacidad aproximadamente del 55% de lo que estamos recuperando. Lamentablemente, esta demanda no se vuelve a recuperar como operábamos anteriormente. La implementación en el home office ocasionará que cerca del 20% de la demanda que teníamos, porque la gente se iba a los centros de trabajo, no vuelva. El modelo home office llegó para quedarse y eso tendrá que considerarse a futuro. La que sigue, por favor. Y uno de los principales temores que tienen las personas para también no tomar el transporte público es precisamente, el contagio en transporte público, pero en algunos estudios que se han hecho tanto en España como en Inglaterra, en Chile, Colombia, se ha demostrado que el transporte público no es un punto de contagio si seguimos los cuidados necesarios, como es el uso de mascarillas dentro del transporte público, viajes rápidos, ventilación en las unidades, tener gel en las posibilidades para desinfectarse. Y en INEGI hace unos 4 meses sacó un informe donde el transporte público incidía nada más en el 8% de contagio. Era más factible el contagio en centros sociales, restaurantes o inclusive en los centros de trabajo que en el transporte público. Entonces, tenemos que quitar este estigma que el transporte público es un foco de contagio para poder recuperar la confianza de las personas y que vuelva a reactivarse en la medida de lo posible la operación de los sistemas. La que sigue, por favor. Y aquí podemos señalar algunos de los grandes impactos que ha tenido el COVID en el transporte público. Pero antes de esto quiero señalar que el transporte público junto con el servicio médico durante la época más álgida del COVID no dejó de prestarse. Nos encontramos de golpe con ciudades cerradas, materialmente vacías, donde centros de trabajo se cerraban, centros comerciales estaban cerrados, las escuelas también, y se implementaron clases a distancia, home office y el mercadeo a distancia o electrónico que impactó directamente en los sistemas de transporte.
Esto ocasionó pérdidas por cerca de 40,000 millones de pesos durante el tiempo que ha durado la pandemia. Y dependeremos mucho de dos factores. En el sector transporte, principalmente de la vacunación que se está haciendo para minimizar el impacto del COVID en la salud de los mexicanos y también la reactivación de la economía, que la gente vuelva a transitar en las calles con las medidas de seguridad sanitaria que es importante. El otro tema es la desconfianza, como les comentábamos. Desgraciadamente, la gente piensa que en transporte público es un alto contagio y la gente ha cambiado sus modos de transporte. Ahora utilizan más el automóvil, el auto por plataforma como Uber, Didi, Cabify, el uso de la bicicleta y también un tema, el uso del espacio público para caminar. Gran parte de los viajes que se hacen caminando también en nuestras ciudades. Aquí el otro impacto es que podemos ver es que el 75% del sector se organiza bajo estos esquemas de empresas, de personas físicas o pequeñas y medianas empresas que están afectadas directamente por el tema de disminución de ingresos y no están operando en esas condiciones. Y eso ocasiona incumplimiento en sus compromisos comerciales, no tienen ingresos para el mantenimiento de la flota, no están operando en las mejores condiciones y eso repercute directamente en la prestación del servicio. Y bueno, lo que nos importa muchísimo en este sentido es que, bueno, pone en un riesgo la inversión y nuevos procesos de modernización de transporte, ya que al no contar con estos recursos que sean día con día, pues no tendremos fondos necesarios para la modernización de nuevas unidades con nuevas tecnologías que van pagando directamente los mismos operadores de transporte público. Y el impacto también económico, financiero, se da en las cadenas de valor, porque el sector transporte va directamente involucrado con la industria, con la fabricación de unidades, con la fabricación de autopartes, servicios de mantenimiento, comercio de vehículos, etcétera. Entonces, son esa economía a escala que tenemos que empezar a pensar cómo poder apoyar e impulsar para evitar que se colapse en todo el sentido el sector transporte derivado de esta pandemia. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí están los cambios, lo que les decía, un rezago en el modelo de prestación del servicio y de negocio. El hombre camión te presenta una poca o nula profesionalización en las áreas administrativas de operación y mantenimiento, tiene unidades obsoletas, altamente contaminantes e inseguras, tienen un cobro en mano que eso imposibilita el control de ingresos y la perspectiva de inversión, no tiene estructuras administrativas que permitan el control de la operación de ingresos y la proyección de inversión a futuro, no tiene sistemas de gestión de la demanda, que eso también ocasiona grandes pérdidas para la operación de los sistemas, y no tienen acceso a financiamiento por estos mismos aspectos. En cambio, cuando uno hace la formalización de las empresas de transporte, aunque tiene un alto costo, pero permite tener distintos procesos de capacitación y profesionalización en las distintas áreas. También tenemos acceso a unidades más modernas, de mayor capacidad, menos contaminantes, así como a tecnología como son barras contadoras, sistemas GPS, sistemas de conteo de recursos, cuenta con sistemas de recaudo y controles administrativos que te permiten también saber cuánto es lo que ingresa diariamente y poder tener ese control administrativo importante para proyección de inversión a futuro y también el pago de proveedurías. Implementan sistemas de gestión de la demanda y bitácoras de mantenimiento y servicio para poder tener las unidades en mejores condiciones para la prestación del mismo y obviamente tiene acceso a economía de escala y financiamiento que permiten estos procesos a corto y mediano plazo. La que sigue, por favor. Y bueno, en la recuperación del sector tendremos distintos temas que abordar, pero es importante tener sistemas y modelos de transporte cómodos, rápidos, confiables, sostenibles y sustentables que permitan tener un mejor desarrollo en los centros de población, pero también que impacten directamente en la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido es que primeramente debemos reconocer el transporte público como un componente esencial para la superación del impacto de la crisis sanitaria, así como por sus dimensiones sociales y económicas. El transporte público es un factor de equidad en la sociedad. No podemos hacer que las personas no usen el transporte público. Es un factor de desarrollo, como les comentaba hace unos minutos. ¿Es prioritaria la recuperación de la demanda? Sí, para lo cual es necesario que tengamos en claridad qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que garantizar al usuario.
Anteriormente únicamente nos preocupamos por temas de rapidez, calidad, eficiencia, y ahora tenemos que implementar medidas sanitarias que garanticen la operación del servicio tanto para los usuarios como para los operadores mismos. Y en este sentido va la recuperación de la confianza del usuario en el transporte público. Tenemos que diseñar esquemas de apoyo federal, que el gobierno federal eh, fondee la recuperación del sector y la activación financiera económica del transporte público. Lamentablemente ya vimos que dejarla en las condiciones como están a las autoridades estatales, desgraciadamente no tenemos desarrollos importantes como lo tienen Chile o Colombia, donde la política pública va directamente involucrada con recursos para la implementación de sistemas de transporte mayor, masivo y eficiente. Tenemos que implementar la aplicación de recursos, subsidios, subvenciones para los sistemas de transporte. El sistema tarifario no es suficiente. En la Ciudad de México tenemos costos de 6 pesos en transporte público concesionado, que estamos hablando de 30 centavos de dólar, y eso también es una gran barrera para la modernización de la flota con nueva tecnología. Estamos hablando de tecnología como es electromovilidad, donde las unidades cuestan el doble de las unidades de diésel, y que obviamente el tema de infraestructura tiene un alto costo que el operador de transporte público no tendría posibilidades de participar, y será necesario la participación de distintos actores con las participaciones público-privadas como se están realizando en varias partes del mundo en esta renovación del parque vehicular. Establecer mecanismos para la actualización de tarifas. Esa es una parte importante. Si no tenemos mayor fuentes de ingreso en el transporte público, debemos buscar que las autoridades establezcan tarifas técnicas, operativas, que permitan el desarrollo de los sistemas de transporte. No podemos establecer procesos de modernización de las unidades en base a tarifas sociales, como estoy comentando. 30 centavos de dólar, pues no te da mucho margen de operación, si tomamos en cuenta que el combustible aumenta día con día y es el principal consumo directo para la operación de las unidades. Entonces, tenemos un panorama muy complicado en vistas, pero también tenemos la oportunidad de corregir el camino. Ya vimos que el rezago que teníamos presente en temas de tecnología, al momento de cobrar en mano, tenemos que empezar a implementar procesos de implementación de códigos QR, tarjetas de prepago, por ejemplo, también para poder garantizar estas cuestiones sanitarias. Y para concretar esta parte, es importante considerar que es necesario el cambio de modelo. Podemos empezar a pensar que el cambio de modelo te permitirá accesar a sistemas integrados de transporte que te permita conectividad, una conectividad operativa y financiera, pero también una conectividad de operación entre los distintos sistemas de transporte, que permitan la mayor cobertura y las personas se sientan motivadas para el transporte, para usar este transporte público como un servicio de primera calidad. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos aquí algunas conclusiones importantes. El transporte público está obligado a proyectar mejores organizativas en la operación, administración, calidad de seguridad y de sustentabilidad. Los operadores de transporte tenemos una gran responsabilidad en este tema y tendremos que hacer estas mejoras para poder impulsar un mejor sistema de transporte público para los ciudadanos. El transporte público está con el reto de subsistir a esta crisis financiera principalmente, adaptarse a los nuevos modos de transporte de las personas. El COVID vino a reestructurar la manera en que nos movemos en la Ciudad de México, les comentaba, la gente se ha volcado al automóvil, el tema de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify también han tenido un gran auge, pero también los modos de transporte no motorizado, donde se han implementado ciclovías para las personas y que puedan utilizar estos modos de transporte no motorizados. Y evolucionar a nuevos modelos de negocio, de operación y financieros con el uso de tecnologías. Tenemos que implementar sistemas de gestión de la demanda que permitan una mejor operación del transporte público en las ciudades mexicanas, que sepamos cuáles son los temas principales para una mejor prestación del servicio, los temas de recorridos, cuáles son las frecuencias de paso, que demos información al usuario. Actualmente muchas de las personas que circulamos en las calles usamos el teléfono inteligente como una medida de información
y también este tema de tecnología se puede implementar al transporte público. Es necesario tener acceso al financiamiento y apalancamiento de proyectos de modernización de la flota, ya sea en banca comercial, de primer piso o con instituciones internacionales como puede ser el CAF, el BID o el Banco Mundial. Tenemos que también invertir en tecnología, como les comentaba, y es importantísima el trabajo conjunto entre autoridad y transportista. No puede uno sin el otro. Es un tema importante que ya vimos que las autoridades dejaron de hacer su papel de planeación y de mejoramiento del transporte y bueno, el resultado lo estamos viviendo, los altos costos que estamos pagando con las externalidades que estamos viviendo. Y la inversión en transporte público presenta una oportunidad para reducir las externalidades negativas que vivimos día con día, los costos sociales, económicos, ambientales, de salud y seguridad que impactan diariamente en la calidad de vida de las personas en las ciudades. Entonces, es importantísima la inversión en transporte público, invertir en nueva tecnología, invertir en temas de electromovilidad es importante, pero si no tenemos los recursos y no tenemos una política pública que avale esta inversión, tendremos grandes problemas a futuro y se ahondarán estos a corto plazo. Muchísimas gracias. Al contrario, Nicolás, muchísimas gracias. Una excelente y muy completa presentación la que nos hace Nicolás Rosales, presidente de AMTM, y pasamos a las preguntas. Marco Hernández, a quien le mandamos un afectuoso saludo, nos pregunta, dice, ¿qué se tiene que hacer para tener un transporte conectado en la Ciudad de México o qué tan lejos estamos para lograrlo? ¿Qué factores se tienen que conjugar para llegar a este objetivo? Esto es lo que nos pregunta Marco Hernández de Vía Libre. Saludos, Marco. Ahora, Marco, pues mira, el primer paso es cambiar el modelo de operación del transporte. Cambiar del hombre camión a modelos de empresas de transporte que permitan la transición a sistemas integrados que te permitan la conectividad tanto de operación como tarifaria. Ese es el principal tema, el tema de conversión de modelo de negocio y de modelo de operación. Entonces, lamentablemente este proceso se ha ido atrasando a lo largo de las distintas administraciones, no es un problema de la actual administración únicamente. Se está haciendo un esfuerzo importante, pero se paró y ahorita tenemos un ejemplo muy claro que es Guadalajara, Jalisco, donde implementó todo el modelo de hombre-camión que había en la ciudad a empresas de transporte y reestructuró sus sistemas para tener en este modelo de 200 rutas con empresas de transporte que están prestando este servicio con conectividad y con sistemas de prepago ya con una tarjeta inteligente. Entonces, creo que el primer paso es la transición a un nuevo modelo de prestación de servicio. Muchas gracias, Nicolás. Otra pregunta. En el Congreso, particularmente en el Senado, se está discutiendo el dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Desde el punto de vista de tuyo y de AMTM, ¿qué cambios debería de incluir esta ley? ¿Qué puntos son los más relevantes que debería de incluirse? Mira, la ley es derivado de la reforma que se hizo en el mes de diciembre, donde se reconoce el derecho a la movilidad de las personas en el país. Y obviamente esta ley viene a garantizar la seguridad vial y la movilidad en todo el contexto. Tendremos grandes retos para la implementación de esta ley, sí. No será una ley perfecta de nacimiento, pero tendrá que abordar distintos temas como es el transporte urbano, la inversión en transporte urbano. Algunos casos tendremos que ver si contará con recursos propios esta ley para poder invertir, que señale los caminos que tengan fondos para inversión. Recordemos que anteriormente teníamos un fondo metropolitano, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que ya no lo tenemos, pero que podría servir para el impulso del transporte público en la ciudad. Tenemos que considerar que tenga tres factores importantes, que tenga el desarrollo para la inversión en transporte público, que marque las pautas para transitar a nuevas tecnologías y que también implemente temas de seguridad vial en todo el contexto de la movilidad. Muchas gracias, Nicolás. Otra pregunta, no nos ponen el nombre, pero dice, es evidente que el transporte público es más eficiente en términos de costo, tráfico y reducción de la contaminación. Sin embargo, ¿sigue siendo este caso para las unidades más viejas
o empiezan a ser las más contaminantes? Mira, las unidades, mientras más viejas, tienen más gasto, obviamente. Y eso implica que no es eficiente, número uno. ¿Por qué? Porque no lo estás sacando a trabajar normalmente. Es un tema eh, muy claro. En las unidades, el modelo hombre camión tenía ciertas ventajas, era muy flexible, mucho más rápido, tenías mucha oferta, pero eso se ha convertido en un gran problema. Yo quiero hacer una reflexión rápidamente. Cuando transitamos de los distintos modos de transporte en la Ciudad de México, recordemos que antes eran colectivos, luego se hicieron peceros, luego se hicieron combis, se hicieron microbuses y luego autobuses en la Ciudad de México, pero se hizo sin ningún tipo de planeación. Y eso ocasionó que la demanda que había se distribuyera entre una mayor oferta de espacio de unidades. Me explico. Cuando tú haces una ruta ahora, un corredor de transporte, tú calculas cuál es el impacto que tú tendrás que implementar para la operación de transporte, qué demanda vas a cubrir, con cuántas unidades. Cuando se hizo esta conversión a lo largo de esta trayectoria que les comentaba, de esta historia, pues se eran, voy a poner un ejemplo, si en Insurgentes eran 269 unidades que se convirtieron de combis a microbuses de mayor capacidad y después a buses de mayor capacidad, pues obviamente lo que estamos haciendo es llenar la calle de unidades de mayor capacidad, pero sí, también que están ocasionando mayor contaminación, reducción de espacio público y obviamente no estamos garantizando un mejor servicio. Entonces, lo más importante de estos nuevos proyectos de transporte es que hayan estudios de planeación, que tengan una proyección de cuántas personas vamos a trasladar y con cuántas unidades tenemos que requerir estos viajes. Eso no se hacía en la Ciudad de México. Y eso es uno de los grandes impactos que ha tenido en el transporte público. Esa medida, ese desarrollo sin control anático en distintas rutas del transporte en el país. Muchas gracias. Otro tema es, eh, ¿qué está haciendo AMTM en términos de profesionalización y capacitación? También observamos críticas a los conductores del transporte urbano de pasajeros, de los clásicos arrancones, choques y muchas veces imprudencia. ¿Qué está haciendo AMTM para profesionalizar? Mira, ese es uno de los grandes temas del modelo hombre camión. No hay ningún tipo de capacitación para la operación del transporte público. Si tomamos en cuenta que muchos de los operadores no han llegado ni a terminar la primaria, lamentablemente, que es un tema educativo, pero que tienen que sobrevivir de alguna manera y era muy fácil agarrar y manejar una unidad sin ningún tipo de capacitación. Y eso tiene que transitar a nuevos modelos de operación y la única manera de hacerlo es a través de modelos de empresa de transporte. Es la Bien. manera en que tú garantizas esa capacitación y profesionalización en todas las áreas, administrativas, operativas y de mantenimiento, pero muy enfocado al tema de capacitación. Ahora, con el tema de movilidad no motorizada, la CEMOVI ha estado haciendo estas capacitaciones donde pone a operadores de transporte público en bicicletas fijas y pasan unidades muy cercanas de ellos para que ellos consideren y vean el día con día cuando pasan estas situaciones en transporte público, ¿no? Atropellamientos o que pasan muy cerquita de los usuarios de estos modelos de transporte. Entonces, sí, hay que crear en conciencia en los operadores, pero eso se hace a través de la capacitación diaria. Muchas gracias, Nicolás. Aurora Serrano de Magazine del Transporte nos hace la siguiente pregunta. ¿Puedes comentar cuál es la antigüedad de la Flota Nacional de Transporte Público, la antigüedad promedio? Mira, la edad promedio, estamos hablando que el boom de los microbuses fue en los años 90 y que nada más en la Ciudad de México tenemos 12,000. Hay aproximadamente 450,000 unidades bajo este modelo o con antigüedad de más de 20 años. Muchas gracias. Cristela Gutiérrez de Pasajero 7 nos pregunta, ¿existe unidad y consenso entre los transportistas para hacer una solicitud conjunta a los gobiernos para que se apoye subsistencia del transporte público? Dice, ¿existe unidad y consenso entre los transportistas para hacer una solicitud? Un llamado de unidad, creo que se refiere Cristela. Mira, ahorita AMTM estará haciendo este llamado para consensar con los transportistas. Nunca se había visto una crisis tan grave en el transporte público, nunca.
Entonces, si no lo hacemos ahorita, ¿qué podemos esperar a futuro, no? Tenemos Ujú. que recuperar el transporte público, pero darle una llamada a la autoridad para que pueda invertir en transporte público, en un programa de recuperación, pero también con la conciencia muy clara de que son compromisos adquiridos para la operación del mismo, el mejoramiento de la prestación del servicio. A lo mejor no alcanzará el recurso suficiente para poder modernizar toda la flota que tenemos en el país, pero sí tenemos que pensar que el transporte público es un factor de desarrollo prioritario para las ciudades. Las personas se mueven en transporte público, como ya lo vimos, y tenemos que impulsar que ese transporte público sea sustentable, de calidad y que tenga menor costo posible para los usuarios. Gracias, Nicolás. Y siguen llegando las preguntas. Una de ellas dice, ¿cuál es la gran diferencia entre los países desarrollados y los países que aspiran a un mayor bienestar de la población? ¿Qué es lo que han hecho estos países considerando también el transporte público? Han invertido en transporte público. Esa es la diferencia. Hay una política pública que emana del gobierno central, del gobierno federal o del gobierno nacional, como se le conoce, y que han invertido y han implementado políticas públicas integrales que permitan el desarrollo del sistema de transporte con esos estándares de calidad. Podemos verlo y rápidamente lo veremos con el tema de Chile. Chile es el primer país en América Latina que tiene cerca de 1.000 unidades ya actualmente 1.000 unidades de buses o buses eléctricos, pero que ha sido con el apoyo de las autoridades. Ujú. Por Muchas los gracias. altos costos que te comento, que tienen las unidades eléctricas, más todo el tema de infraestructura, lo que hace el gobierno es impulsar el tema de inversión y garantizar esas inversiones con marcos normativos que dan certeza a los inversionistas, ya sea también operadores o nuevos actores en la movilidad. Muchas gracias, Nicolás. Y una última pregunta, nos hemos alargado, pero han salido varias preguntas de nuestra audiencia. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva de la reforma eléctrica que está planteando el gobierno en el contexto de la electromovilidad? ¿Qué retos ofrece? ¿Qué condiciones se requieren para impulsar el transporte urbano de pasajeros? Mira, el tema de electromovilidad es un tema relativamente nuevo para México. Algunas otras ciudades ya tienen algunos años en el avance. Aquí lo que importa en esta reforma es que dé incentivos y dé la certeza para inversión en transporte público. Las personas que te plantearé rápidamente. En el transporte público, anteriormente participaban dos actores, las autoridades como órganos reguladores nada más y los operadores de transporte o transportistas operando esos sistemas. Y con el tema de electromovilidad vienen distintos actores a jugar. Unos son los fabricantes de unidades eléctricas, que son principalmente chinos, y el otro son los proveedores de infraestructura. Y generalmente el modelo de negocio es la distribución de riesgos, donde la autoridad garantiza la inversión bajo un marco normativo muy claro que permita la inversión en estos sistemas y el tema del operador únicamente se acota eso, a operar el transporte público. Las empresas armadoras fabrican las unidades y las empresas que hacen la infraestructura son las que financian generalmente este tipo de inversión y arrendan o hacen leasing de algún otro modelo para los operadores de transporte público. Entonces, se dividen las actividades, se dividen los riesgos, pero siempre debemos de pensar que no van a invertir en ningún país que no dé la certeza como se ha planteado en esta ley, en esta reforma, ¿no? Que es regresar a la estatización de la energía eléctrica con el 56% de toma de decisiones a través de la Comisión Federal de Electricidad y el 44% a través de inversión pública internacional o privada. Entonces, tenemos que tener muy claro que para la inversión en transporte público eléctrico es tener, como en todos los demás sistemas de transporte, la garantía de costos de energía baratos que permitan la implementación de esos sistemas, que permitan la infraestructura y que permitan el desarrollo de un modelo tan distinto que es al modelo de diésel. Muchas gracias, Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AMTM. Te agradecemos a nombre de AMPAC tus conceptos tan claros, Oye, ideas tan precisas
y la aceptación a participar en este encuentro virtual Expo Transporte AMPAC. Muchas gracias a nombre de todos los asociados. Al contrario, Alejandro, quedo a tus órdenes y de todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas Muchas tardes. gracias. Muchas gracias. Y le recordamos a nuestro auditorio que el encuentro virtual Expo Transporte AMPAC sigue mañana jueves con reuniones de networking, de interacción, de establecimiento de relaciones comerciales, y el viernes nuevamente de 9 a 2:30 de la tarde nuestras sesiones de conferencias. Les agradecemos a todos su amable atención y nos vemos. Muchas gracias.